Historia con Alfonso Gómez Rossi. Gracias al doctor Gómez Rossi por conectarse cada lunes aquí con nosotros para que hablemos de historia. Hoy con una pregunta que regularmente la gente se hace cada año bisiesto. ¿Por qué febrero tiene 28 días? ¿Por qué hay años bisiestos? ¿Cómo se determinó el calendario? Mi querido Alfonso Gómez Rossi, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues sí, es una pregunta. ¿Por qué los meses tienen 30 o 31 días, pero febrero nada más tiene 28, ¿no? Entonces, es la pregunta que vamos a analizar el día de hoy. Ahora bien, el calendario que nosotros manejamos es un calendario que surge en la antigua Roma. De hecho, el uso de nuestro calendario está fundido con la leyenda, porque se afirma que el fundador de la ciudad de Roma, Rómulo, de la cual la ciudad toma su nombre, es el fundador del primer calendario. Ahora bien, este calendario que en teoría funda Rómulo, porque es una figura entre mítica e histórica, no sabemos si existió o no, pero hay elementos de su biografía que definitivamente son míticos, por ejemplo, que fue amamantado por una loba, ¿no? Entonces, Rómulo crea el calendario porque había una confusión muy grande entre fechas que tenían que celebrarse como cívicas, fechas religiosas, declaraciones de guerra, y entonces él crea un calendario de 10 meses, ¿no? Y generalmente todavía tenemos rastros de este calendario en nuestro calendario actual, porque cuando nosotros hablamos de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, estamos utilizando el término 7, 8, 9 y 10. Ahora bien, en nuestro calendario, el mes 10 corresponde al mes de diciembre, que sería el mes decimosegundo, ¿no? Entonces, esto nos plantea una pregunta. ¿Cómo fue que se fue modificando el calendario para que el décimo mes ahora sea el duodécimo mes? Y bueno, aunque Remo funda el calendario basado en el movimiento de la luna, recordemos que el movimiento de la luna se mueve en torno a la Tierra cada 29 días y medio. Entonces, el calendario lunar es el que van a utilizar los romanos. Deciden que se agreguen otros 2 meses a partir del reinado del segundo rey de Roma, que se llamaba Numa Pompilio, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaba? Bueno, pues entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera ocurría el invierno. Esos 2 meses, que eran más o menos 31 días y medio, eran días que no se tomaban en cuenta. De hecho, se consideraba que eran días aciagos en la antigua Roma y no había una calendarización sobre eso. El calendario se volvía a llevar a partir de la primera luna nueva antes del solsticio de primavera. Entonces, durante 2 meses los romanos se perdían. Realmente no había mucho que hacer porque era el invierno, los meses eran muy duros, la sociedad era una sociedad agrícola y no había una manera buena de llevar el calendario. Pero alrededor del 7 de febrero comenzaba el proceso de la limpia de los terrenos para poder cultivar la tierra. ¿Eso qué significaba? Se quitaban las hierbas que estuvieran muertas, se empezaba a hacer una limpieza general, ¿no? Numa Pompilio determina que de ahora en adelante estos 2 meses, que ahora son enero y febrero, van a quedar integrados en un mes que va a ser enero y va a estar encargado al dios Januario, que era el dios que ve hacia el pasado y hacia el futuro. Y febrero va a ser el mes de la purificación. Febrero es exactamente lo que significa. Las februas eran parte de una festividad que se hacía el 15 de febrero que se llamaba la Lupercalia. La Lupercalia conmemoraba el hecho de que Rómulo y Remo habían sido amamantados en una cueva cerca del Monte Palatino. Y cada 15 de febrero se hacía un ritual de fertilidad en la que se hacía un sacrificio de algunas cabras y un perro, y jóvenes entre 20 y 40 años cortaban tiras del cuero de estos animales, cubrían su cara con sangre y con leche e iban por toda la ciudad golpeando a la gente con las februas. Estos golpes no eran agresivos, sino más bien era como un toque. Y este toque tenía la finalidad de hacer que la gente fuera fértil. Entonces, las mujeres jóvenes que querían tener hijos se acercaban a ellos para poder ser tocados para garantizar que pudieran tener hijos. Entonces encontramos que febrero se convierte en un mes en donde se empieza a buscar la fertilidad a través de la agricultura. Pero también era considerado un mes aciago, un mes desgraciado, ¿no? Las februas es un mes de purificación, pero porque estaba asociado justamente, por un lado, con la riqueza y el dinero, pero por otro lado también con el infierno o con el inframundo.
Entonces, febrero era visto como un mes desafortunado precisamente por esta asociación. Y los romanos eran muy supersticiosos. A ellos no les gustaban los números pares. Pensaban que los números pares traían mala suerte. Por lo tanto, a los meses se les fueron asignando números nones y el único mes al que se le asigna un número par es el mes de febrero. Ahora, se necesitaba un número par, un mes de un número par para poder tener los 355 días que ellos pensaban que tardaba el sol en darle la vuelta a la Tierra, ¿no? Pero sabemos que estaban equivocados en este cálculo. Y ya ya para el periodo de 47 antes de Cristo, Julio César determina que el calendario romano tiene que ser reformado. En primer lugar, el calendario lunar tenía muchos problemas porque nunca se alineaba correctamente con el calendario solar. Julio César, que fue a Egipto, conoce al astrónomo de Cleopatra y los egipcios en ese momento utilizaban un calendario de 365 días. Entonces, lo que va a hacer Julio César es cambiar el calendario que supuestamente crea Numa y va a crear entonces el calendario juliano. Este calendario juliano va a tener 365 días y se les va a asignar 30 o 31 días al calendario para poder, para que las fechas estén bien, pero a febrero se le va a asignar un día extra después del 28, que sería el año bisiesto, para que quede sincronizado con el movimiento de la Tierra en torno al Sol, ¿no? Ahora bien, todo esto resulta interesante porque febrero, a final de cuentas, va a ser visto por los antiguos romanos como un mes desafortunado, un mes aciago para las personas, y también va a ser visto como el fin del año romano. Para los romanos, el año nuevo comenzaba en marzo, que era el mes dedicado al dios Marte, que era el padre de Rómulo. Pero febrero va a ser visto como el fin de año. ¿Y cuándo es el fin de año? Es el 23 de febrero, que era la festividad que se dedicaba al Terminus. Terminus era la fiesta en donde se celebraba el año nuevo. Ahora bien, antes del calendario juliano, lo que se hacía era que cada 2 años, después del 23 de febrero, se agregaba a veces un mes más para poder reconciliar el calendario con el movimiento solar. Y entonces tenían un mes extra, que era el mes de la Merced, en donde se pagaban los salarios de ese año. Aquí la finalidad era importante, o sea, cuando pensamos en la medición del tiempo, generalmente pensamos en nuestra calendarización, pero recordemos que hay muchas maneras de medir el tiempo. Los romanos medían a través del sol y de la luna, como hemos explicado, pero hay otras maneras de medir el tiempo también. Esta es la manera que mejor le funcionaba a los romanos para la agricultura, porque el calendario, a final de cuentas, es agrícola. La finalidad es que se plante en el tiempo correcto para que haya una cosecha abundante. Si no se planta en el tiempo correcto, esto significaba la muerte para muchas personas en el invierno. El calendario de los romanos era además un instrumento político. No tenían acceso fácil como nosotros a un calendario de papel o en internet para saber cuáles eran los movimientos, sino que los sacerdotes tenían que determinar cuándo era la fecha en la que se tenía que empezar la siembra para poder tener el correcto, pero había mucha corrupción también, ¿no? Los seres humanos, a final de cuentas, nos caracterizamos también por ser corruptos. Entonces, había intereses políticos también en la calendarización de la antigua Roma. Entonces, tenemos sacerdotes que se vendían para que las fechas se prolongaran o se acortaran para poder sacar a alguien del poder más rápido o para que se quedara en el poder más tiempo. O cuando había guerras, los sacerdotes perdían la cuenta y entonces el calendario no estaba bien sincronizado y tenemos que a lo mejor era un 23 de febrero, pero en realidad ya era un 5 de abril, porque no habían contabilizado bien las fechas y esto significaba entonces una tragedia para la agricultura. Este es el motivo por el que Julio César determina que el calendario tiene que ser mucho más estructurado y más serio para evitar la corrupción que se daba a los movimientos políticos y que se diera la agricultura de una manera correcta para que no hubiera problemas de hambruna. Es por eso entonces que febrero va a ser el mes de la purificación, el mes de la mala suerte para los romanos, el mes del fin de año, y marzo es el comienzo de este nuevo año, ¿no? Pero bueno, básicamente el calendario entonces tenía la finalidad de medir el movimiento de la Tierra en torno al Sol para saber cuándo se debe empezar el cultivo de los productos para tener una buena cosecha y evitar la hambruna, ¿no?
Y bueno, ya nosotros lo interpretamos de una manera diferente, pero es muy interesante que a pesar de que este calendario más o menos se da 800 años antes de Cristo, seguimos utilizándolo, ¿no? Términos como septiembre, octubre, noviembre, diciembre son de esa época y seguimos utilizando a pesar de que hubo movimientos como la Revolución Francesa o Stalin que trataron de destruir este calendario justamente por pensar que era hasta peligroso, ¿no? O irracional seguir estos ciclos del año y pues realmente no triunfaron en este cambio, ¿no? Al grado de que seguimos utilizándolo, ¿no? Así es, mi querido Alfonso Gómez Rossi, desde hace más de 2000 años. Y esta eterna intención o necesidad, más bien esta eterna necesidad de los seres humanos de empatar el tiempo, de empatar la rotación de la Tierra alrededor del Sol y de su propio eje con nuestros tiempos, con nuestros cultivos, para garantizar el alimento y para garantizar el control político, mi querido Ah, sí, amigo. eso nunca cambia, ¿no? El interés político siempre está presente hasta en esto, ¿no? Pero Hasta en esto. aquí no podrían controlar al sol, aunque los romanos dijeran queremos que sea de cierta manera, si el calendario no estaba bien, eso significaba hambruna para el pueblo romano. De ahí que febrero solamente tenga 28 días y que utilicemos otros nombres, querido amigo, como Julio, Julio César, agosto, también por otro César, en fin. Mi querido amigo, ahí está la historia y que nos recuerda también que Roma sigue presente en nuestras vidas en Occidente. Tan es así que ahí están las iglesias que lo demuestran. Querido Eso Alfonso sí. Gómez, mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos, amigo. ¿Dónde te hallamos? En Facebook, como Alfonso Gómez Rossi. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.